Tendremos três blocos. Em primeiro, abordaremos o manejo inicial em la frase aguda. Para começar, invito ao Dr. Daniel Navarro, actual presidente da Sociedade Paraguaia de Ortopedia e Traumatologia Infantil. A sua conferência será Artrites Sépticas, Características e Diagnóstico e Manejo. Dr. Daniel, com a palavra, por favor. Muchas gracias, doctor Gilberto. Muchas gracias a la organización, al doctor Sergio por la invitación. Espero poder compartir con ustedes lo que tanto nos apasiona. Yo soy Daniel Navarro, de Asunción, Paraguay, actualmente dirigiendo, presidiendo la Sociedad Paraguaya de Ortopedia Infantil. Un placer y un orgullo estar con ustedes. No tengo ningún conflicto que declarar. Entonces nos trazamos cuatro objetivos, ¿sí? Citar las etiologías frecuentes, conocer la presentación clínica, cuáles son las utilidades, los criterios que tenemos y citar algunas opciones en el tratamiento. Como introducción, sabemos que es una patología poco frecuente, ¿sí? 4 a 10 casos por 100.000 habitantes, pero tiene una mortalidad relativamente importante y sobre todo deja secuelas permanentes. La demora terapéutica es muy devastadora, ¿sí? Entonces requiere una sospecha clínica importante para hacer el diagnóstico precoz, pero ahí se ve la dificultad de esto, que a veces el desafío diagnóstico requiere una alta expertise. Las causas puede ser una infección previa, esta puede ser respiratoria o a veces del oído, pero la mayoría de las veces no hay un antecedente cierto que aparezca este tipo de infecciones. Algunos factores de riesgo conocidos es como la prematurez del paciente, algunas lesiones cutáneas previas, procedimientos invasivos en el paciente o heridas penetrantes en el pie que pueden evolucionar de mala manera hacia una infección articular. Como etiología, la mayoría de las articulaciones tienen metáfisis intracapsular, con excepción de la rodilla, ¿verdad? Y la anatomía de los vasos transfisarios que vemos más o menos entre los 18 y 2 años de vida ayudan a que esta infección se evolucione de forma tórpida, ¿verdad? Una infección, o sea, una osteomielitis a nivel metafisario puede evolucionar hacia una artritis séptica o al contrario, una artritis séptica puede evolucionar hacia, o sea, puede expandirse hacia una osteomielitis, haciendo que el cuadro sea mucho más tórpida. La bacteria intracapsular o en la articulación misma ya tiene, en 8 horas ya puede comenzar a generar daño. Al llegar la bacteria, comienza el ataque, se replica, libera algunas citocinas activadas que hace que haya una respuesta inflamatoria del cuerpo, donde estas células inflamatorias liberan las enzimas proteolíticas y comienza el daño o la lesión condral. Tenemos las pus, tenemos los leucocitos, hay un aumento del volumen intracapsular, entonces este aumento hace que haya una disminución de la circulación sanguínea y genera una cascada de mayor daño a la vez. Como germen causante, el estafilococo aureus por lejos es el de mayor prevalencia y sobre todo estamos viendo un aumento del estafilococo resistente en la comunidad. Otros patógenos causantes pueden ser el estreptococo o el enterobacter, sobre todo en pacientes lactantes. El Shigella shinga está siendo altamente estudiado como causante de las infecciones articulares y el Streptococcus pneumoniae, sobre todo en pacientes menores a 5 años. El Shigella shinga hay artículos que le refieren como el principal causante de las infecciones articulares, pero tenemos una forma difícil de demostrar su presencia, ya que los cultivos casi siempre dan negativos y el uso de la PCR acá en Sudamérica por lo menos está casi prohibitivo por el alto costo que tiene. ¿Y el diagnóstico cómo hacemos? El diagnóstico cuando el cuadro es florido es muy fácil, difícilmente pase por alto, porque los criterios deben estar bien descritos ya desde 1999, donde la fiebre apoyada con dolor, alteraciones en el hemograma, una BCG aumentada, prácticamente hace el criterio de artritis séptica a nivel de la cadera según él.
Esto en el 2006, fue el 2003, perdón, por Levin, donde él agrega a la PCR como factor determinante para hacer el diagnóstico, llegando así en el 2006 con los criterios de Kerr, perdón, que es el criterio de Kosher modificado. Para Kerr, el factor predominante predictor de infección es la fiebre. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Cuando el cuadro es un poquito menos florido, está camuflado, sobre todo es difícil en localizaciones diferentes, por ejemplo, el hombro, el codo, a veces el tobillo. Cuando el germen no es tan virulento, como puede ser el Quinguela quingá, donde puede pasar desapercibido o dar cuadros de muy lenta aparición. Y en pacientes atípicos, ¿verdad? Neonatos, pacientes con alguna enfermedad de base o inmunocomprometidos, es ahí cuando requiere de la sospecha para poder hacer el diagnóstico certero. En cuanto a las imágenes, radiografía pedimos de rutina, pero sobre todo para descartar otros diagnósticos diferenciales y para poder hacer el seguimiento del paciente, porque el valor diagnóstico no es tan alto. La ecografía sí se mostró con una sensibilidad, especificidad alta, sobre todo cuando en la cadera tenemos colección líquida mayor a 5 milímetros o una diferencia con el lado contralateral sano de 2. Y también la ecografía se mostró útil para poder hacer la punción en caso de requerir o tener dudas. La resonancia creo que es el patrón de oro para hacer el diagnóstico certero, ¿sí? Pero es en realidad accesible a nuestros medios, es viable indicar resonancia para hacer el diagnóstico. Entonces, sabemos que es de alto valor para la precisión diagnóstica, pero de poca probabilidad de hacer, sobre todo en estos países de tercer mundo como somos nosotros. En el Reino Unido, ellos consideran la resonancia como el gol estándar e inclusive piden más que ecografía para poder hacer el diagnóstico según las guías del 2023. En cuanto al tratamiento, sabemos que drenar la articulación es la prioridad absoluta, no hay ninguna discusión, ¿sí? Es una emergencia o una urgencia ortopédica, porque ya como dijimos, en 8 horas puede haber daños irreversibles. Junto al antibiótico es el pilar fundamental del tratamiento que iniciamos una vez que obtenemos el hemocultivo, una vez que tenemos una muestra de líquido articular. Es ahí cuando deberíamos de iniciar el antibiótico. En cuanto al gesto quirúrgico, por lo menos nosotros acá indicamos artrotomía. Ante nuestra sospecha diagnóstica preferimos abrir esa articulación, ¿verdad? Sobre todo porque nos llegan pacientes con muchos días de evolución a veces y ya con alteraciones sistémicas francas. La artroscopía está haciendo un rol fundamental, una tendencia al manejo artroscópico, pero requiere de instrumentales adecuados, sobre todo en pacientes pequeños, y un entrenamiento previo que no es tan frecuente en los que hacemos traumatología o ortopedia infantil. Un artículo donde compara el tratamiento artroscópico versus el abierto en la rodilla habla muy fuertemente a favor del tratamiento artroscópico, sobre todo por la menor cantidad de días de internación y el retorno precoz a la movilidad de esa articulación. Se intentó hacer un estudio comparativo también en la cadera, artroscopía de cadera versus artrotomía, pero los resultados no jugaban a favor del uso artroscópico, sino que hablan de que son iguales en cuanto a la evolución precoz. Y la duración de la ATV, nosotros creemos que por lo menos tiene que ser de 3 días intravenoso, por lo menos 3 días, 5 a veces. Pasar o rotar a vía oral cuando hay mejora de los parámetros, sobre todo paciente febril, por lo menos 24 a 48 horas, y una PCR en descenso. Y la mejoría clínica del dolor, evidentemente, tiene que estar presente. ¿Hasta cuándo dar vía oral en la casa? Y por lo menos 4 a 6 semanas, de eso nos van a hablar en una charla más adelante, para poder decir que erradicamos o tratamos de completar el tratamiento antibiótico de esa infección. Para citar algunas complicaciones, sobre todo está relacionado al diagnóstico tardío de la artritis séptica, porque tenemos lesiones condrales,
tenemos necrosis ósea vascular, podemos tener cierre fisario de esa articulación afecta y a veces artrosis que deja como una secuela permanente e irreversible. Y como mensajes finales, saber que el estafilococo sigue siendo el causante principal, pero hay un aumento de la meticilina resistente en la comunidad. Otro patógeno que tener en cuenta es el Quinguela quingá, sobre todo ante la negatividad de los cultivos. El dolor y la fiebre son la causante principal, pero no siempre están presentes. La PCR como alto valor predictivo y para nosotros la artrotomía como tratamiento ideal de drenaje. Ante la duda de hay o no hay pus, la artrocentesis puede ayudar. Muchas gracias. Muitas graças, doutor Daniel, por sua excelente conferência. Recordo que quem nos acompanha pode enviar suas perguntas para nossos ponentes. A continuação, invito ao doutor Matias Sepúlveda, Master em Epidemiologia e Investigação Clínica, para falar sobre o tema osteomielites, diagnóstico e abordagem inicial. Com a palavra, doutor Matias. Boas noites, Matias. Como estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la directiva de Slaoti, aquí con la presencia del doctor Brandao como nuestro moderador. Se ve mi presentación, ¿cierto? Sim, Perfecto. perfeito, listo. Se escucha bien también. Sim. Eh, Bien, vamos a hacer un pequeño resumen entonces ahora de lo que es la osteomielitis crónica, o la osteomielitis, perdón, en general. Y como ya decía Daniel, todas estas infecciones osteoarticulares para nosotros son una verdadera emergencia. Lo tenemos que tratar dentro de lo más precoz posible, porque este tratamiento agresivo va a buscar disminuir las graves secuelas que se producen y que las veremos entonces en las presentaciones del doctor Nosa y del doctor Pichardo. La vía de inoculación habitual para estas infecciones óseas puede ser un trauma, que incluso puede ser una misma cirugía, puede ser una vía hematógena o puede ser por una lesión por continuidad de otro foco infeccioso. Y esta inoculación nos va a llevar a una respuesta inflamatoria que evolucionará con una trombosis local, que nos va a llevar a una necrosis tisular y ese tejido vascular va a ser entonces un foco de infección mayor y va a tener una respuesta de todo el tejido óseo alrededor que va entonces a producir este engrosamiento que vemos en la radiografía del periósteo con el tiempo. Los gérmenes habituales de esto son los mismos que tenemos para casi todas las infecciones articulares, ¿cierto? El principal agente infeccioso es el Staphylococcus aureus y nosotros vemos también la aparición de Quinguela quingae en los últimos 15 años en una forma muy importante. Incluso algunos centros consideran que incluso aunque uno no lo cultive, muchas veces puede haber infección concomitante de aureus con Quingae que hace de cuadros que son más resistentes a la antibiótico-terapia habitual. En lactantes, recordar siempre la Escherichia coli como un agente importante de infección que tenemos también que buscarlo. Bueno, llega un niño, ¿cierto?, con un cuadro infeccioso de este tipo y nosotros vamos avanzando en el diagnóstico. Lo primero que le indicamos es realizar la toma de hemocultivos. Estos hemocultivos, nosotros le pedimos siempre 3 hemocultivos, los que se toman con una separación de 30 minutos cada uno, y en estos frascos de hemocultivo pediátrico, los cuales son más enriquecidos y nos permiten que aunque tengamos una poca septicemia o poca bacteremia, ¿cierto? Circulante, puedan darnos alguna respuesta. Además, agregamos el hemograma, que nos va a mostrar muchas veces leucocitosis. La VHS va a estar elevada en un 65% de los casos y la PCR va a estar aumentada en casi todos los casos, excepto en ocasiones con Quinguela, que a veces la PCR no aumenta mucho. En cuanto al estudio imagenológico, la radiografía no es de tanta utilidad. Uno puede ver los tejidos blandos alrededor, cómo se ve aumento del volumen muscular o si es que esta osteomielitis tiene un compromiso articular, como decía Daniel, que ocurre muchas veces en la cadera en niños menores de 2 años, podemos ver cierta distensión articular, pero la verdad es que nos muestra más bien daño tardío. Hace un tiempo ocupábamos el cintigrama óseo, el cual es un examen que por lo menos acá era de fácil acceso y nos permite buscar
focos múltiples de infección. Es decir, si tenemos un foco establecido, por ejemplo, en una pierna, que nos ubique otro foco en el muslo o en otras extremidades. Y el escáner, el TAC, lo usábamos ya cuando queríamos ver secuestros crónicos que nos producían una osteomielitis crónica, es decir, no lo usábamos, no lo usamos para cuadros iniciales. Ahora, lo clásico en la radiografía es ver estas imágenes cuando ya el cuadro ha avanzado. Vemos el periósteo elevado, como se ve aquí remarcado por toda la respuesta inflamatoria, y bajo él un espacio donde está el involucro, que es todo el tejido hiperreactivo. Y cuando ya va a tiempo o este cuadro es muy agresivo, podemos ver estos secuestros óseos dentro de la diáfisis o dentro de los huesos largos habitualmente. El problema de esto es que nos va a llevar un daño cortical importante, un periósteo que va a estar enfermo y eso nos va a producir un riesgo de fractura y una menor reparación. Ahora, estos son hallazgos más bien tardíos y lo que nosotros hacemos habitualmente cuando tenemos un cuadro infeccioso de este tipo es realizar una resonancia magnética. Nosotros tenemos acceso en nuestros hospitales a una resonancia magnética con bastante prioridad, especialmente para estos casos. Es decir, se pueden realizar compras de servicio o se pueden derivar urgencias porque pensamos que es la mejor forma de tener el diagnóstico adecuado. En la resonancia, en la fase T1, nosotros vamos a tener siempre un importante edema medular, que va a ser mucho más extenso por la respuesta inflamatoria que se va a ver. Es decir, no es solo la zona que está contaminada, que está con el cuadro séptico, sino que todo el tejido que responde alrededor. Y en T2, eso mismo lo vamos a ver también en la afectación de todo el segmento óseo. También nos permite ver si es que este cuadro, ya después de 72 horas, está produciendo un absceso. ¿Se fijan? Es decir, queda un anillo hiperintenso en T2 o hipointenso en T1 que mantiene en su centro este secuestro, que es tejido necrótico, que se ve hipointenso. Es decir, en la resonancia magnética nos permite un diagnóstico muy precoz al mostrarnos el edema importante y además nos permite ver si es que este cuadro ya está evolucionando a una cronificación o requiere una invasión mucho más precoz. Es decir, si nosotros tenemos un cuadro que en una resonancia no nos muestra una afección severa, uno puede intentar, cuando el diagnóstico se realiza dentro de las primeras 24 o 48 horas, un inicio de tratamiento antibiótico, pero la gran mayoría de las veces ya encontramos nosotros cuadros con más de 72 horas que requieren un manejo más avanzado. Lo importante para nosotros también es que este examen lo realicemos con medio de contraste. Aquí les voy a dar un ejemplo de un niño de 10 años que ingresó con fiebre, diarrea y dolor en el glúteo y se realiza esta resonancia magnética sin contraste porque el chico no la tolera. Se intentó hacer con él despierto, no se logró y fíjense ustedes cómo se ve entonces esta zona hiperintensa a nivel del glúteo. Se le hizo el diagnóstico de piomiositis, se tomaron los hemocultivos que fueron positivos para aureus y se trató con antibiótico con cloxigenta. Sin embargo, evoluciona en manera desfavorable, sin respuesta, y es así como a las 48 horas se realiza una nueva resonancia, esta vez con medio contraste, con gadolinio, y fíjense ustedes cómo se ve que en realidad lo que él tenía era una osteomielitis del ilíaco y requirió tratamiento quirúrgico. Ahora, el tratamiento de todas estas infecciones es un tratamiento multidisciplinario. Tiene que estar el infectólogo, tiene que estar, ¿cierto?, el pediatra, muchas veces requieren UCI, y nosotros solo somos el soldado que tiene que ir a la batalla a tratar de pelear contra este bicho. El tratamiento antibiótico es un arma fundamental. En la gran mayoría de los casos usamos tratamiento endovenoso por 2 semanas y después un tratamiento de erradicación por 2 a 6 semanas, dependiendo de la respuesta. Idealmente esto que sea cierto un tratamiento específico en base a nuestro antibiograma. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando tenemos un foco doloroso importante óseo, lo primero que hacemos es ir a descomprimir la zona. Es decir, esto tenemos que pensar que es como una espinilla dentro del hueso, que duele. Y la única forma en la que nosotros podemos disminuir ese dolor es descomprimiendo y de esa forma también vamos a reducir el daño óseo. Y si es necesario, hacemos un desbridamiento mayor, pero tratando siempre de mantener el periósteo, porque es la única capa del hueso que va a recuperar su irrigación y que nos permite también alcanzar con antibióticos la zona. En el mismo acto quirúrgico, nosotros realizamos una biopsia. Si es que no es el primer acto quirúrgico y ha requerido un segundo o tercer aseo, nosotros hacemos PCR universal por indicación del infectólogo, porque pensamos que puede haber algún germen concomitante que nos esté produciendo esa infección.
Y por supuesto tomamos cultivo con antibiograma en estos mismos medios enriquecidos pediátricos. Aquí tenemos un niño de 1 mes de vida que hizo una hipoglicemia y lo trataron y estuvo hospitalizado, estuvo con vías endovenosas por un tiempo y se fue de alta. Y a los 7 días entonces vuelve por dolor y aumento de volumen en el muslo derecho, muy febril, decaído, y le toman esta radiografía. Fíjense ustedes como lo que conversábamos, se ve el aumento de volumen del muslo en comparación con el contralateral y se ve la distensión capsular como que la cadera está tratando de subluxarse. Esos son los únicos hallazgos que podemos tener en un inicio. Se le solicita entonces la resonancia magnética que demuestra derrame en la cadera derecha, no se ve núcleo de osificación de la cabeza femoral, hay múltiples colecciones subperiósticas y un aumento de señal y edema en toda la musculatura del muslo, que es lo que vemos con mayor claridad ahí. Se realizan, por lo tanto, hemocultivos en la urgencia y se comienza con un tratamiento antibiótico empírico triasociado. Fíjense como en el hemograma tenemos un aumento de los glóbulos blancos y una PCR elevada. Es así entonces, una vez que ya tenemos nuestro abordaje inicial, vamos a la cirugía, se realiza el aseo quirúrgico, fíjense cómo el músculo se ve distendido, se ve inflamado, tenso, y cuando ya se abre esa zona da salida al pus que estaba bajo la musculatura. En la siguiente imagen, ustedes pueden ver aquí que nosotros realizamos con un trocar una toma de biopsia siempre del tejido óseo y dejamos el drenaje entonces abierto para que drenen esa zona. En este caso dejamos también perlas antibióticos porque la gran contaminación que tenía nos decía que teníamos que entrar una segunda vez probablemente. Los cultivos intraoperatorios, positivos, los hemocultivos que se tomaron previo a la cirugía, positivos, y llega el antibiograma con un estafilococcus aureus multisensible, a las 48 horas se pasa a cloxamicina. A los 5 días realizamos un segundo aseo, se ve el tejido mucho más limpio, se retiran las perlas y ustedes ven como el hemograma y la PCR van mejorando. Y es así como se realiza un tercer aseo a los 7 días, ya con una normalización de los parámetros hematológicos, los cultivos ya vienen negativos y entonces ya completamos 4 semanas endovenoso y posteriormente 4 semanas con tratamiento oral con cefadroxilo. Y tenemos entonces los cultivos que ya han mostrado en todos los tejidos, siempre tratamos de tomar varias muestras, 3 de cada lado, y todos salieron negativos. Ocasionalmente, en vez del cintigrama, ya lo que estamos haciendo es una panresonancia para buscar otros focos que muchas veces los pediatras la solicitan. Y aquí tenemos entonces el seguimiento ya a 5 años de un niño que, por supuesto, tiene sus secuelas del daño inicial, y ustedes pueden ver la gravedad de esto, pero con un fémur que ya está con posibilidades de realizar reconstrucción, ¿cierto? Libre de gérmenes en este minuto. En resumen, para todos estos cuadros infecciosos, nosotros tenemos que mantener una alta sospecha, especialmente si tenemos niños con dolor a nivel de la metáfisis. Si seguimos un esquema diagnóstico sencillo, pero que lo realizamos en forma ordenada, nosotros vamos a poder tratar a estos pacientes en forma adecuada. Y no es malo ser agresivo. Hay ciertas tendencias, ¿cierto? Sobre todo con resonancia de iniciar tratamientos antibióticos sin la necesidad de realizar una descompresión. La verdad es que en nuestro medio y en nuestra realidad eso es muy raro que ocurra. Nosotros siempre tratamos de ser más agresivos de lo que dice la literatura de países como Estados Unidos, por ejemplo, porque las secuelas de estas lesiones son graves si uno no actúa de esa forma. Así que ese mensaje es súper importante. No dejen de operar algo que no va a ser más malo si ustedes lo operan, pero si no lo operan puede terminar peor. Muchas gracias. Muitas graças, Matias. A importância desse seminário é que aprendemos enormemente e sua conferência nos ha aportado valiosos conhecimentos. Felicitações. Registra a presença de mais de 120 na audiência, incluso a doutora Ana Pacola, que foi nossa fellow da SLAOT em ano passado, doutor Renan Araúz. Agora passamos ao segundo bloco, terapia farmacológica e complicações avançadas. Invito a Dr. Fred Sou para a sua conferência, tratamento antibiótico das infecções ortoarticulares em pediatria. El Dr. Souto é médico infectólogo pediatra, especialista em terapia antibiótica. Dr. Fred, por favor, com a palavra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Voy a compartir en este momento la pantalla. Quiero saber si la están observando en este momento. Perfeito. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este importante encuentro. En este corto tiempo les voy a hablar sobre el tratamiento antibiótico de las infecciones osteoarticulares en pediatría, especialmente enfocadas a lo que tiene que ver con el manejo de las infecciones por Staphylococcus aureus. Como lo ven ustedes en las láminas, soy infectólogo pediatra y soy magíster en microbiología de la Universidad Nacional de Colombia. Sin duda, el principal microorganismo al cual nos tenemos que enfrentar en todas las infecciones osteoarticulares es Staphylococcus aureus. Todos sabemos que los estafilococos son cocos gram positivos que se suelen agrupar a manera de racimos cuando se realiza la tinción de gram de las muestras en las cuales este es aislado. No solamente es responsable de infecciones osteoarticulares, también de piel y tejidos blandos, neumonías, endocarditis, es decir, es un patógeno que tiene mucha diversidad y muchos factores de patogenicidad y de virulencia, y a lo cual se suma, como se mencionó en charlas anteriores, el problema que se tiene de la resistencia bacteriana. Recordemos que hasta un 30% de la población mundial puede estar colonizada en su nasofaringe con Staphylococcus aureus y comportarse como una persona asintomática, es decir, no causarle ningún tipo de infección. Microbiológicamente, recordemos que los estafilococos o Staphylococcus aureus en particular es un coco gram positivo que se agrupa en racimos, eh, que tiene una característica como todos los estafilococos que son catalasa positivo y coagulasa positivo. Eso los permite distinguir de otras especies de estafilococos. Como lo ven en la parte izquierda de la lámina, Staphylococcus aureus tiene muchísimos factores de patogenicidad o de virulencia. Muchos de ellos están relacionados con la producción de patología a nivel de piel, tejidos blandos y huesos, y otros están relacionados con la producción de choque tóxico, de intoxicación alimentaria o con tormentas de citoquinas, puesto que muchos se relacionan con la producción de superantígenos. Si bien la resistencia bacteriana que actualmente tenemos está más estudiada y ustedes pueden encontrar muchísimos artículos en la literatura, sobre todo que tienen que ver con resistencia en bacilos gram negativos. En estafilococos, pues no es la excepción, aunque no es un dolor de cabeza tan serio como lo es para los gram negativos. Recordemos que todos los estafilococos son en general resistentes a las penicilinas naturales debido a la producción de beta-lactamasas o penicilinasas, como lo quieran llamar. Sin embargo, también hay otros mecanismos implicados en la resistencia de los antibióticos isoxazolil-penicilinas, es decir, de antibióticos antiestafilocóxicos, como son o la hiperproducción de esas beta-lactamasas o la producción de los genes MECA o MECC, que hace que se produzcan proteínas fijadoras de penicilina, que hace que éste pierda la afinidad por lo que tiene que ver con los beta-lactámicos. Hay otro tipo de resistencias, afortunadamente menos frecuente, como son la resistencia al linezolid, la resistencia a la daptomicina, que siguen siendo raras, afortunadamente, pero que no se nos puede escapar. Ahora, también como se mencionó en una charla anterior, el problema al que nos estamos enfrentando actualmente es a las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Previamente eran conocidas como las de adquisición hospitalaria y las de adquisición comunitaria. Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrar cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes que conservan la sensibilidad a la clindamicina, a las lincosamidas y a los macrólidos, es decir, el fenotipo comúnmente como conocido como de fenotipo comunitario que se adquieren en el hospital. Y no solamente el problema es por la resistencia, sino porque estos clones de estafilococo son los que tienen muchísimos factores de virulencia y en muchos casos terminan llevando a complicaciones muy grandes. En esta lámina, que si bien ya tiene algunos años, no ha cambiado mucho a lo que se observa del año 2023 al año 2025.
Y es que en la mayoría de los países de América, incluso en países como Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, se encuentran tasas de resistencia a la meticilina mayores del 50%. En Colombia tuvimos una época, más o menos desde 2015 hasta 2023-24, en el que por mucho el meticilino resistente superaba al meticilino sensible en casi un 70% comparado 30% al meticilino sensible. Desde el año 2024 y este año 2025 hemos observado un ligero descenso del meticilino resistente y estamos actualmente casi en un 55% de meticilino sensible, 45% de meticilino resistente. Digamos que es una ganancia leve, pero que sí es muy útil al momento de escoger un tratamiento antibiótico. En esta lámina lo que les quiero mostrar es que si bien es muy raro y se han reportado muy pocos casos en el mundo, la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus, que además son resistentes a la vancomicina o que tienen un fenotipo intermedio de resistencia a la vancomicina o un fenotipo que se llama heterovisa, la mayoría de estos se han encontrado en nuestro continente, es decir, en América. Afortunadamente son raros. Estos microorganismos plantean un gran reto para el tratamiento porque al ser pocos los casos, casi no hay estudios publicados de cuál sería la mejor terapia que se debería aplicar en estos pacientes. Ahora, específicamente, y seguramente esto es lo que más les interesa de la charla, es lo siguiente: ¿cuáles son las opciones de tratamiento antibiótico? Entonces, en los lugares en los cuales hay una prevalencia mayor del 20% de Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, el medicamento de elección tiene que ser o la clindamicina o la vancomicina. Y ustedes dirán, bueno, ¿de qué depende que uno u otro o que yo escoja uno u otro? Depende sobre todo del estado clínico del paciente. En general, cuando tenemos infecciones localizadas o el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, no tenemos sospecha de sepsis. En casos de infecciones de osteomielitis, artritis séptica o de grandes extensiones de piel y tejidos blandos que se encuentran afectadas, escogemos la clindamicina. Siempre recomendamos que incluso por más pequeña que sea la articulación que esté comprometida, tomemos hemocultivos. Los hemocultivos son de muchísima ayuda. Recomendamos por lo general tomar 3 hemocultivos, 2 en botella aerobia y 1 en botella anaerobia. Recordemos que Staphylococcus aureus es un microorganismo que es anaerobio facultativo. Muchas veces crece más rápidamente en algunos medios que tengan baja tensión de oxígeno. Ahora, cuando tenemos un Staphylococcus aureus y este es meticilino sensible, podemos escoger o cefazolina, es decir, una cefalosporina de primera generación, o también podemos escoger oxacilina. La discusión de cuál es mejor, cefazolina u oxacilina, cuál de las dos es mejor, hace poco salió un artículo en el cual se menciona que la cefazolina es superior a la oxacilina, menos tasas de recaídas, mayor concentración en los diferentes tejidos, mayor adherencia al tratamiento y fácil de escalamiento a la vía oral. La cefazolina se puede pasar fácilmente a cefalexina u otro tipo de cefalosporina por vía oral, mientras que la oxacilina, en algunos países es difícil conseguir dicloxacilina oral, y cuando hay un paciente que está recibiendo oxacilina, generalmente lo deescalamos también a cefalexina. No usamos o no solemos aquí en nuestro instituto, en el Instituto Roosevelt, donde también trabajo con el doctor Sergio Noza, asociar a estos tratamientos aminoglicósidos. No es frecuente hacerlo. Nosotros no solemos asociar gentamicina ni amicacina al tratamiento para gram positivos, sobre todo pensando en la estrategia PROA, en la estrategia del programa de uso racional de antibióticos. En lo que yo llevo siendo infectólogo pediatra, solamente he tenido la oportunidad de ver un caso de una Quinguela. Son extremadamente raras, son difíciles de poder encontrar. Son microorganismos de un crecimiento y de unas condiciones microbiológicas que hacen difícil su aislamiento. Sin embargo, la cefazolina, cuando se considera que este microorganismo puede estar involucrado, podría ser de utilidad y de paso nos funciona para el caso en que haya un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Menos frecuentes son las infecciones por
por neumococo o las infecciones por Streptococcus piógenes. Por supuesto, para el caso de piógenes, las aminopenicilinas o la penicilina cristalina nos puede ayudar, siempre y cuando el paciente no se encuentre cursando con un síndrome de choque tóxico. Y para el neumococo, pues depende también la epidemiología que se tenga en cada país. Se escogerá si se deja penicilina cristalina, ceftriaxona o combinaciones de vancomicina con ceftriaxona o incluso medicamentos de mayor espectro como ceftarolina o la asociación con rifampicina. Lo que yo les quiero traer en esta charla es sobre todo que ustedes en sus países deben conocer la epidemiología, qué tienen en su hospital, qué tienen en su ciudad. La epidemiología que tenemos es diferente en cada país y eso nos va a permitir escoger uno u otro tratamiento. Esta fue una publicación en la cual participé ya hace unos años, en la cual se hablaba de, bueno, cuáles son las mejores estrategias de tratamiento para las infecciones específicamente por Staphylococcus aureus. En caso de que el paciente tenga una artritis séptica, una osteomielitis u otro tipo de infección en la cual sospechemos que Staphylococcus aureus está involucrado y el paciente se encuentra en una condición crítica o en una condición inestable, asociamos o iniciamos tratamiento empírico previa toma de hemocultivos de vancomicina con oxacilina. Y ustedes dirán, bueno, pero si la vancomicina me cubre el estafilo meticilino sensible, ¿por qué le pongo oxacilina? Pues si bien las publicaciones que se han hecho han sido más relacionadas en procesos como neumonía, se sabe que la monoterapia con vancomicina para Staphylococcus aureus meticilino sensible puede aumentar la mortalidad hasta en un 30 o 33%. Si alguno de los resultados de los hemocultivos nos ayuda, el hemocultivo nos arroja algún resultado positivo y podemos fenotipificar a ese estafilococo y nos dice, ¿es un meticilino sensible? Ok, le quitamos la vancomicina y le dejamos la oxacilina. O la cefazolina, si en vez de oxacilina habíamos iniciado cefazolina. Si tenemos que es un meticilino resistente, ok, le quitamos la oxa o la cefazo y le dejamos vancomicina y según la evolución del paciente, la presencia de complicaciones asociadas como endocarditis, abscesos a distancia o presencia de un catéter colonizado o falla renal también derivada no solamente de la sepsis sino del uso de vancomicina, determinamos si le cambiamos a otro tipo de medicamento como linezolid o ceftarolina. ¿Cuánto tiempo deberíamos hacerlo? Más o menos 28 a 42 días. Estamos abogando también, como toda estrategia de prueba, de acortar los tiempos de tratamiento antibiótico. Cuando el paciente está estable, iniciamos clindamicina también previa toma de cultivos y según el fenotipo que nos reporte el laboratorio, miramos si nos deescalamos a una cefalosporina de primera generación y completamos manejo antibiótico oral con cefalexina, o si tenemos un meticilino resistente, pero no es una infección grave, y sabiendo que la clindamicina oral es a veces difícil de conseguir y no muy bien tolerada, aunque es raro que la clindamicina en los niños se asocie a colitis por clostridioides, entonces lo estamos pasando a trimetoprim sulfa oral y nos ha ido muy bien, afortunadamente. Otra cosa que también les quería mencionar es que nosotros también hemos tomado como estrategia diagnóstica en los lugares donde no tenemos diagnóstico molecular de múltiples patógenos, el famoso FilmArray, que esa es una marca comercial de Biomerie, y que ya hay muchas publicaciones. Hemos tomado o hemos también regularmente recomendamos por parte de infectología que la secreción que se tome de la articulación o si hay algún absceso del hueso, algo que se pueda drenar, se inocule en botellas de hemocultivo. Y eso no solamente nos ha funcionado para infecciones osteoarticulares, hemos tenido incluso casos de otras especialidades como neurocirugía en la que se encuentra un absceso cerebral, un paciente con un absceso cerebral, se drena el absceso, se inocula ese 1 o 2 centímetros de esa secreción purulenta en una botella de hemocultivo y nos ha permitido encontrar más fácilmente el tratamiento antibiótico, el patógeno y guiar mejor el tratamiento antibiótico y desescalarlo dentro de lo que sea posible. Ahora, para el desescalamiento antibiótico, es importante primero que el paciente esté estable y segundo, nosotros utilizamos como marcador de seguimiento la PCR. No usamos BSG por su baja sensibilidad y especificidad. Tampoco solemos utilizar procalcitonina. De hecho, hay publicaciones que mencionan que la procalcitonina como
indicador de inicio o retiro de antibiótico en infecciones osteoarticulares está desaconsejada a lo que ocurre de manera diferente en sepsis y neumonía. Entonces, cuando la PCR, después del procedimiento quirúrgico, y siempre le digo a los ortopedistas del instituto, lo que más puedan operen, hay que procurar dejar esa articulación o ese hueso lo más limpio posible, de manera que el inóculo pueda ser retirado, más el tratamiento antibiótico. Y si la PCR disminuye a un 30 o 50% y si el paciente está en condiciones de estabilidad, procuramos el paso a la vía oral. Sé que hay muchas guías que mencionan que al menos 2 semanas de tratamiento antibiótico endovenoso y después, según cómo siga el paciente, miramos si nos deescalamos o si nos pasamos a vía oral. Nosotros hemos tenido la oportunidad de iniciar un deescalamiento antibiótico o un paso a vía oral mucho más temprano y eso nos ha permitido el egreso temprano del paciente para su casa. Entonces, importantísimo, un muy buen laboratorio, un laboratorio de microbiología que nos dé resultados pronto y resultados confiables y conocer la epidemiología de cada uno de sus países y de sus instituciones. ¿Listo? Aquí esto es más que todo para infecciones no complicadas. Bueno, aquí estamos otro tipo de infecciones en las que no necesariamente hay osteomielitis, artritis séptica ni endocarditis. Y ya para terminar, en esta lámina lo único que les quiero mencionar es que, como les mencioné al principio, la resistencia en gram negativos es un gran problema de salud pública, pero no existe todavía alguna publicación que nos mencione ni cuánto es la concentración, ni qué tan bueno es el tratamiento de las infecciones osteoarticulares por microorganismos gram negativos multidrogoresistentes que estamos viendo en otro tipo de patologías, en los que se ven neumonías, bacteriemias, infecciones urinarias, en las que tenemos que utilizar tratamientos de muy amplio espectro como ceftazidima y bactam, Astreonam, combinaciones de ceftazidima y bactam con Astreonam, otros antibióticos como sulbactam, durlobactam para el caso de infecciones por Acinetobacter baumannii, que afortunadamente no son frecuentes en el contexto del paciente agudo con infección osteoarticular. Veremos cómo se comporta la epidemiología y con eso iremos haciendo ajustes a la misma. Eso era lo que les quería compartir. De nuevo, mil gracias por la invitación y aquí les dejo anotados mis correos electrónicos por si tienen alguna duda o alguna pregunta, con el mayor gusto se las podría responder por este medio. Mil gracias a ustedes. Felicitações, Dr. Souto, por sua excepcional conferência. Agora invito a Dr. Emanuel Pizarro, presidente do capítulo de Ortopédia Infantil da Sociedade Dominicana de Ortopedia e Traumatologia, para hacer sua conferência. Defeitos ósseos em osteomielite. Buenas noites, Emanuel. Com usted a palavra. Buenas noches para todos, un placer para mí estar por acá en el día de hoy compartiendo con cada uno de ustedes. Quiero corroborar si mi pantalla se puede ver a la perfección para continuar. Sim, perfeito. Pode continuar. Ok, entonces el honor que tengo en esta noche de hoy de compartir con ustedes es el tema de defectos óseos en osteomielitis pediátrica y saber que para nosotros como ortopedistas pediátricos esto es un reto, lo que es el tratamiento y la reconstrucción ósea en estos pacientes. Eh, También declarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con respecto a estas charlas y que no tenemos ningún tipo de patrocinio. ¿Cuál es el objetivo en el día de hoy de hablar sobre lo que son los defectos óseos? En este vamos a definir qué tipo de defectos óseos surgen tras una osteomelitis o una infección que se dan en niños, revisar cuáles son las opciones de tratamiento que poseemos, ya que en diferentes regiones esto puede variar. Algunos tenemos acceso a nuevas tecnologías, otros no, y otros tienen experiencia en algún tipo de tratamiento. Discutir cuáles son las ventajas, las limitaciones y la evidencia que hay en base a cada uno de estos tratamientos. Y por último, elegir el método más adecuado para el manejo de los defectos, ya dependiendo de su tamaño y la cronicidad. Y también sabiendo que va a depender mucho de lo que tengamos en nuestro arsenal para el tratamiento de ellos. Entonces, a saber para todos que la osteomielitis crónica se traduce como defecto o muerte a nivel del hueso por todo el proceso que se produce de la necrosis celular. Sí es cierto que la osteomielitis en niños es menos frecuente que en los adultos,
pero igual representa un desafío quirúrgico significativo para poder equilibrar esa balanza entre tratamiento o erradicación de la enfermedad y el tratamiento de los defectos óseos. Cuando hay defectos óseos ya grandes, la clave de esto es la reconstrucción de dichos tejidos y, como dije anteriormente, hay que balancear para erradicar esta osteomielitis, lo que es la infección, y así poder hacer una buena reconstrucción. Sin una erradicación de la enfermedad, o sea, de la osteomielitis, no podemos hacer una reconstrucción adecuada. Entonces, cuando realizamos una búsqueda ya en la internet sobre lo que son los defectos óseos, aquí podemos ver que hay un sinnúmero de artículos que hablan de ello, más de 100.000 artículos publicados, pero cuando lo mezclamos con osteomielitis, vemos que ya los resultados bajan drásticamente con menos de 2.500 estudios. Y finalmente, cuando hace la búsqueda en niños, pues entonces esta baja menos de 500 estudios eh, formales que hablen sobre el tratamiento de la osteomielitis en niños. Entonces, para saber rápidamente, la osteomielitis es la presencia de infección persistente que lleva a lo que es la desvitalización de huesos, producción de secuestro, fístulas, signos, o en este caso ya lesiones de necrosis ósea con pérdida de la vascularidad, destrucción del hueso por la misma necrosis tisular, que conlleva al final lo que es el defecto óseo. Hay que tener muy importante, tener pendiente que se debe valorar el entorno completo a través de un tratamiento multidisciplinario en base al infectólogo, como ya habló mi compañero anterior, que igual labora en el hospital donde me formé. Y es que hay que valorar el periósteo, la cortical, la médula ósea, la revascularización que influye en esos tejidos y que se esté dando concomitantemente el tratamiento antimicrobiano para la infección que existe. Entonces, cuando no hay un control de la infección, llega la destrucción del hueso. Los niños con osteomielitis requieren muchas intervenciones quirúrgicas y muchas veces estas producen secuelas que son irreversibles. Y ahí es que viene el tratamiento de lo que es la reconstrucción de dichos tejidos. Entonces, cuando hay un defecto óseo, se dan varias cosas. Hay pérdida de la estabilidad estructural, hay deformidades, hay no unión ósea, hay riesgo de refractura, hay lesiones de los tejidos blandos que pueden llevar a que esto sea un desafío para nosotros al tratamiento de estos niños. Entonces, todo esto impacta en lo que es la calidad de vida del niño, en el desarrollo, el crecimiento y que es una carga grande para el sistema de salud, ya que estos son unos pacientes que agotan muchos recursos y que el tratamiento es de larga data. Entonces, ¿por qué aparecen los defectos óseos en la osteomielitis pediátrica? Pues ya hablamos de eso anteriormente. El mecanismo de cómo se produce es una destrucción ósea por necrosis tisular que forma secuestro y que finalmente produce una pérdida de ese hueso sano o esa estructura. ¿Cuáles son las dificultades que se dan en este tipo de infecciones? Que es el hueso de un niño, es un hueso especial donde está en crecimiento, remodelación constante y que la reserva para el tratamiento o la toma de injertos es un poquito peculiar ya que no tenemos grandes cantidades. Entonces esto al final produce consecuencias funcionales como son las discrepancias de longitud, las deformidades de los segmentos óseos y por último el compromiso articular. Entonces, el tratamiento o la reconstrucción de los defectos óseos tiene 5 pilares principales, que son la erradicación de la infección, el control antibiótico, la estabilidad ósea, la cobertura de las partes blandas y por último el manejo del espacio muerto y la reconstrucción. Como bien hablaron mis compañeros, la erradicación de la infección va muy de la mano llevando lo que es el debridamiento completo de la zona, hasta ver un tejido viable, retirando todo lo que es el secuestro. El control antibiótico ya sabemos que se lleva de la mano con los tomas de cultivo y de biopsia. Y como dijo anteriormente mi compañero, se debe combinar tanto la vía endovenosa como la vía oral para el tratamiento de esto. En cuanto a lo que es la estabilidad, pues entonces aquí ya venimos nosotros con lo que es la fijación externa o interna de estos tejidos a través del uso de diferentes dispositivos o los materiales que tengamos disponibles, ya sean clavos, ya sean fijadores externos o ya sean placas. Entonces también es importante tener pendiente lo que es la cobertura de las partes blandas. Si no tenemos tejido que pueda cubrir este hueso o esta reconstrucción que vamos a hacer, vamos a tener muchos problemas. Y por ende, muchas veces el tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario
para donde hay que realizar colgajos o llevar tejido vivo para cubrir este hueso. Y por último, entonces ya en cuanto a lo que es el manejo del espacio muerto, ya elegimos la técnica que vamos a utilizar dependiendo del tamaño, de la localización, de los recursos y también de nuestro conocimiento de dichas técnicas, que pueden ser desde el uso de injerto óseo, la técnica de membrana inducida, el transporte óseo y por último, que actualmente está muy de moda, son los biomateriales. Entonces, desde lo más sencillo hasta lo más complejo en las opciones de tratamiento de reconstrucción de la osteomielitis en un paciente pediátrico, está el injerto óseo que puede ser autógeno o halógeno, la técnica de membrana inducida o técnica de Masquelet. También ya para pacientes más complejos, el transporte óseo o la osteogénesis por distracción. Por último está la reconstrucción con biomateriales y ya en casos muy complejos está la técnica de sabotaje, que es la traslación del peroné vascularizado también con periósteo vascularizado, que tiene ciertas limitaciones porque ya dependemos de otros compañeros para hacer microcirugía y todo esto, pero vamos a hablar un poquito más adelante. El injerto óseo, este se utiliza en defectos menores de 3 a 6 centímetros. La ventaja es que el donante es el paciente. Como desventaja es que tenemos movilidad porque se agrega otro tiempo quirúrgico o otro sitio quirúrgico porque se debe tomar del paciente. Como ventaja tiene que tiene muy buena integración y muy buena remodelación. Saber que cuando se hacen tratamientos con injertos óseos del paciente, la resistencia de infección está descrita de un 8 a un 10% y que hay que tener muy pendiente con esto de que se va a tomar la muestra del mismo paciente. Con los injertos óseos heterólogos hay muchos datos de rechazo y eso hay que tenerlo muy pendiente. También están como segundo renglón los espaciadores rellenos de antibióticos, que es el cemento, que puede ser con gentamicina o vancomicina, y que este tiene alta experiencia para nosotros en el tratamiento porque se ha utilizado por muchos años y que actualmente hay cambios en esto porque se está hablando de hacer espaciadores o cemento óseo hechos a la medida con modelos impresos en 3D. También, ya hablando de dispositivos más modernos, está el sulfato reabsorbible, sulfato cálcico reabsorbible, que produce una liberación de antibiótico constante y la ventaja que este tiene es que se reabsorbe y así podemos evitar una segunda cirugía en esos niños. ¿Cómo que tiene de limitación? Que puede producir drenaje local por la colocación y la liberación de las sustancias que posee. Otra técnica muy utilizada y conocida por muchos es la técnica de Masquelet, que consiste en dos etapas. La primera etapa es hacer un desbridamiento exhaustivo y completo para retirar todo el tejido dañado. Luego se realiza la colocación del espaciador, que puede ser con o sin antibiótico. Y esta que conlleva de una segunda etapa, a veces una tercera, que consiste en retirar ese espaciador que se dejó durante 6 a 8 semanas para aprovechar el mayor tiempo posible de lo que es la ventana osteogénica y así poder colocar el injerto óseo bajo una membrana que está muy bien vascularizada para producir una consolidación o rellenar ese defecto óseo. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de la membrana inducida a la técnica de Masquelet? Que se puede utilizar en defectos grandes de más de 6 centímetros, que es una técnica relativamente sencilla y reproducible, que se puede utilizar en defectos ya moderados a grandes y que se maneja muy bien el espacio muerto que deja ese defecto óseo. ¿Cuáles son las limitaciones? Como mencionamos anteriormente, que requieren más de 2 etapas, de o más etapas para el tratamiento y que puede haber riesgo de reinfección si no se controla de manera adecuada el defecto óseo. Otra técnica que se utiliza bastante es la osteogénesis por distracción o transporte óseo, que como ya muy bien sabemos, la gran mayoría hay múltiples opciones. Se puede hacer con fijadores monorriel, se puede hacer con fijadores de Lísaro, hexapodales, y también que puede hacerse uno o doble transporte. Existe una evidencia amplia del tratamiento de estos pacientes por las diferentes técnicas que deben hacer, que quieran realizar
y que el transporte óseo se hace desde una parte sana hasta llegar a donde hubo defecto. Importantísimo es que con esta podemos tratar defectos muy grandes hasta de un segmento completo y que en esta no es necesario utilizar injertos óseos masivos a diferencia de la técnica de Masquelet porque estamos transportando un hueso vivo del mismo paciente. ¿Cuáles son las limitaciones que esta posee? Que necesita de un tiempo largo de tratamiento, que muchas veces hay infecciones de los PIN y que estos pacientes necesitan un tratamiento a largo plazo y muchas visitas a los centros de salud, por ende conllevan un gasto excesivo de recursos. Entonces, la otra técnica que se utiliza también es el injerto vascularizado o no vascularizado de fíbula o peroné y que como evidencia, se ha mostrado buenos resultados. Tiene como, vamos a decir, limitación de que necesita un tratamiento multidisciplinario porque necesitamos de un cirujano microvascular y son técnicas altamente demandables. Pueden haber variantes donde se pueden incluso colocar ambas fíbulas para el tratamiento de estas infecciones. Entonces, como ventaja también tiene es que como ya el paciente ha recibido antibioterapia anteriormente, esta tiene una buena resistencia a la reinfección, ya que tiene una memoria antibiótica y que se necesitan menos fases para poder resolver el tratamiento. Como dijimos anteriormente, tiene limitaciones de que necesitamos microcirugía y que las técnicas son muy demandantes. Entonces, por último, tenemos lo que son los biomateriales o andamiajes. Estas son técnicas nuevas que han llegado con lo que es la tecnología y la impresión de módulos 3D. El Bioactive Glass ya es muy estudiado, el vidrio SP53P4, y que la ventaja que este tiene es que produce actividad antibacteriana. La otra opción que tenemos son los anclajes o los modelos inteligentes 3D que tienen como ventaja que ese defecto que se creó se puede reconstruir por completo con la extremidad sana y estos liberan antibióticos sensibles al pH, lo que hace que la liberación del antibiótico sea más prolongada y también evitamos una reintervención. También existen lo que son las membranas miméticas que lo que hacen es semejar o imitar la función del periósteo para contener este injerto óseo y estimular a la producción de nuevas células o la estimulación de las células madres. Entonces, para llevar a casa, la osteomielitis pediátrica con defectos óseos es un reto multidisciplinario ya que requiere un desbridamiento completo, radical, el uso de antibióticos y estrategia de reconstrucción por las diferentes opciones que tenemos. No existe una talla única para la elección del método a corregir y que va a depender mucho de la longitud de defecto, de las localizaciones, de los recursos, de la experiencia quirúrgica y las condiciones del paciente. De nada sirve que yo tenga un arsenal de tratamiento el cual no sepa manejar, ya que no voy a ofrecer o no voy a darle a ese paciente un tratamiento óptimo para su defecto. Entonces, las técnicas clásicas como Maceleo, el Masquelet o el transporte óseo o el injerto vascularizado han demostrado una muy buena eficacia, lo que sí que llevan consigo un tratamiento prolongado. Las nuevas tecnologías, como es los biomateriales, ofrecen esperanza para reducir una reintervención en este paciente y el tiempo de tratamiento, pero aún se necesitan más estudios clínicos para poder optar como opción de esta. Entonces, como por último, el tratamiento de los defectos óseos por osteomielitis conlleva sí o sí un tratamiento multidisciplinario donde debe estar involucrado el infectólogo, el ortopedista, microcirugía y rehabilitación para poder brindar una buena calidad de vida y optimizar los resultados en estos pacientes. Por último, aquí te concluyo con esta frase que dice que cada logro comienza con la decisión de intentar. Que tengan muy buenas noches. Felicitações, Emanuele, por sua excelente charla. Passamos agora ao bloco final, casos complexos e soluções cirúrgicas. Invito ao Dr. Guilherme Alfaro, maestro em didática em ciência da saúde, para compartilhar sua conferência, Osteomielite crônica del calcâneo. Doutor Sérgio, doutor Alfaro, tiene usted a palavra. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver.
confirmar que todos puedan observar mi pantalla. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Un saludo desde México, en la ciudad de Querétaro, en el centro de nuestro país. Agradecer muchísimo su invitación a participar en este webinar. Entonces, bueno, no cuento con ningún conflicto de interés y no percibo ingreso o retribución por casas comerciales o laboratorios. Voy a presentar un caso clínico. Este es un caso clínico de un paciente masculino de 11 años de edad. No tiene realmente antecedentes relevantes de importancia. Su abuela materna al final por un aneurisma aórtico, padres sanos. Antecedente importante que vamos a ver la relevancia que tiene es que son padres divorciados y que viven en ciudades diferentes. Embarazo normoevolutivo, fue obtenido por parto eutóxico sin complicaciones perinatales, desarrollo y esquema de vacunación completos. Este caso lo atendimos en más o menos 2021, posterior a la pandemia. No hubo ningún antecedente personal patológico relevante para el caso. El caso lo comienza en junio del 2021, presentando datos de dolor referido hacia tobillo, talón y en la zona de inserción de tendón calcáneo. Principalmente posterior a la actividad física. Tras evaluación inicial, se le diagnostica por médico general como una osteocondrosis de calcáneo y se maneja de forma conservadora. Tras el manejo inicial no presenta mejoría, persiste con dolor y refiere que ya el dolor es constante, limita la actividad física y empieza a presentar datos inflamatorios locales, como fue el eritema local, aumento de volumen y sobre todo la limitación funcional. Durante esta evaluación se decide la valoración por reumatología. La atención inicial fue en otra ciudad, en la Ciudad de México, donde vivía el papá. Reumatología, tras su revisión, da el diagnóstico de monoartritis de tobillo izquierdo. Al solicitar laboratorio se encuentra datos de bisitopenia, trombocitopenia, proteinuria en datos no nefróticos y elevación de proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Reumatología hace el diagnóstico de artritis autoinmunitaria por lupus eritematoso sistémico de acuerdo a criterios del Colegio Americano de Reumatología. Decide su ingreso para manejo. Aquí podemos ver los laboratorios, lo que les mencionaba, la bisitopenia. Y decide su ingreso para manejo intrahospitalario con esteroide, con ese esquema, bolo de metilprednisolona y posteriormente prednisona a 50 miligramos al día. Y le inicia manejo con micofenolato de mofetil. Lo mantiene hospitalizado 11 días y tras el egreso con mejoría de los datos inflamatorios, es egresado continuado con el micofenolato y prednisona a dosis de 15 miligramos. Agrega hidroxicloroquina y gabapentina, así como indometacina para el manejo. Evoluciona con dolor no limitante, restringido para la actividad física, además de que se le inicia el reposo y el apoyo de terapia física. Presenta mejoría parcial, pero 2 meses posteriormente vuelve a presentar dolor y ahora comienza a presentar aumento de volumen, eritema, hipertermia local y presenta una lesión cutánea en la zona del talón, en la superficie lateral. El exudado era ligeramente purulento, escaso, no fétido y con limitación funcional. Estas manifestaciones ya las presenta en casa con la mamá, ahora en otra ciudad en donde radico yo. No presentó durante este periodo datos como fiebre, ataque al estado general, solamente el dolor y la limitación, ya limitándole para la deambulación el apoyo. Al hacer la revisión inicial, esa es la lesión cutánea que observábamos en su pie, ¿ok? No vemos un aumento de volumen severo, se vio un poco más hiperémico, la imagen fotográfica tal vez no nos ayudó un poquito, pero sí había ese aumento en el color. Tomamos de inmediato un cultivo ahí del exudado a nivel de la fístula con las limitaciones del resultado que podemos conocer. Se aísla Staphylococcus aureus. Hasta el momento, reumatología nunca había tomado una radiografía. Nosotros decidimos tomar el cultivo y algunos laboratorios. ¿Qué encontramos en los laboratorios? Estos datos, una velocidad de sedimentación global de 18, una proteína C reactiva de 1.10 y en la biometría hemática sin datos de una leucocitosis. Solicitamos la radiografía del tobillo y eso fue lo que observamos. Vemos en la proyección lateral a nivel del calcáneo zonas radiolúcidas, otras radiopacas, esclerosis a nivel de articulación subastragalina como principales cambios. Decidimos tomar una resonancia magnética contrastada y estos son los datos que encontramos. Vemos esas zonas de hiperintensidad y reforzamiento
en calcáneo, en astrágalo y en la región de la grasa preaquílea. Con esos datos establecimos el diagnóstico de una osteomielitis crónica de calcáneo. Aquí lo que es bien importante es todo el antecedente de evolución y manejo que se le dio previamente, lo que nos generó mucha duda de qué hacer, si efectivamente era un proceso infeccioso o no era algún otro proceso. Entonces, ¿qué enfrentamos como retos? El tiempo de evolución, si efectivamente era un antibiótico, perdón, una infección, la posibilidad de resistencia, y por la evolución y cuadro, cómo lograr erradicarla, que evolucionaría la continuidad de esa infección, y cómo mejorar el manejo para este paciente, logrando un mejor resultado. Entonces, considerando esto, ¿qué debemos tomar en cuenta? Y lo tocó el doctor en el momento de hablar de los tipos fenotípicos del estafilococo. Hay distintas variantes que van a influir muchísimo en la respuesta al manejo, ¿sí? Porque la respuesta metabólica de estos es distinta, el desarrollo de biofilm, la formación de comunidades y la colonización de redes canaliculares son presentaciones que podemos tener. ¿A qué nos lleva esto? A que pueda ser difícil erradicar este germen, que presentemos una infección continua y la cronicidad. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para el manejo? Debemos de considerar, número 1, el uso del antibiótico; 2, el manejo quirúrgico; y 3, cómo poder buscar que el antibiótico, utilizando algún elemento local, pueda ser administrado de forma efectiva. Entonces, decidimos en el caso de este paciente utilizar algún vehículo que nos permitiera administrar el antibiótico en el sitio. Tenemos múltiples opciones: hidrogeles, cementos, micronanopartículas, y esto está en desarrollo actualmente, que es mucho que se está estudiando. Y los agentes terapéuticos que podemos utilizar en estos vehículos son distintos: antibióticos, bacteriófagos, metales, entre otros. Entonces, ¿qué decidimos hacer en nuestro paciente? Número 1 fue la interconsulta de inmediato con infectología pediátrica, y nosotros, tras la toma de cultivos, el procedimiento quirúrgico, tomamos la decisión de hacer un abordaje lateral calcáneo. Tomamos los cultivos primero de la región preaquílea, donde veíamos esa hiperintensidad, y del exudado que observamos en esa zona. La cortical lateral del calcáneo estaba sumamente adelgazada. Hicimos una corticotomía y nos permitió ingresar a calcáneo, de donde tomamos muestra para biopsia. Encontramos zonas líticas, donde encontramos ligero, no escaso, perdón, no abundante, exudado purulento. Se toma el cultivo y biopsia de esas zonas, hacemos el daseo quirúrgico y colocamos perlas de sulfato de calcio con vancomicina a nivel de calcáneo en los tejidos blandos de la región preaquílea. Esa es la imagen clínica del abordaje y lo que observábamos, donde llegamos a encontrar exudado, tejido un poco necrótico, es en la región preaquílea, y esa es la corticotomía que hicimos del calcáneo. Podemos ver en el lecho tejido discretamente necrótico, ya no alcanzamos a ver ahí el exudado purulento. Tras la preparación de las perlas de sulfato calcio con vancomicina, rellenamos los defectos de calcáneo, buscando rellenar la mayor parte de los defectos, y también hacia la región de la grasa preaquílea y tejido blando preaquíleo. En el control fluoroscópico podemos observar cómo se ven las perlas. Al tercer día de postoperatorio, esta es la imagen que observamos directamente a nivel del calcáneo en la herida. No hay un exudado, no hay dehiscencia de herida y disminución de la hipertermia e hiperemia. El paciente en este momento ya nos permitía movilización sin restricción y sin dolor leve y limitado por la herida. Estos fueron nuestros hallazgos. El manejo antimicrobiano, ahora sí que en apoyo de infectología, fue esquema antimicrobiano con cefalosporina de segunda generación y clindamicina vía intravenosa. Estuvimos 4 días con ese manejo para continuar el manejo ambulatorio con cefalexina a esta dosis y clindamicina calculando por peso corporal. Los hallazgos de los cultivos que tomamos en el quirófano fueron estos. Se desarrolló un Staphylococcus aureus, productora de beta-lactamasa, con resistencia reportada a penicilina y ampicilina. Y en la biopsia encontramos datos de osteomielitis del calcáneo, reportada como aguda por los datos de la celularidad, encontrando tejido de granulación con proceso inflamatorio agudo. Importante que no encontramos datos de malignidad o algún otro dato. A la 4ª semana de postoperatorio presentamos estos laboratorios. Encontramos ya una disminución de la proteína C reactiva de la velocidad de sedimentación globular, sin datos de leucocitosis, pero presentamos una dehiscencia de la herida con exudado, el cual era escaso, no purulento ni fétido.
Se manejó de forma conservadora esta herida, sin necesidad de cierre, ni tomamos decisión de reintervenir por respuesta clínica y de laboratorio. Tras curaciones y vigilancia, manejo antiedema, la herida cierra de forma espontánea y el paciente comienza a presentar, perdón, la deambulación ya con el apoyo, lo que habíamos iniciado previamente, pero con una muy buena respuesta. Esto fue a la 6ª semana de evolución, ahí como lo vemos. Todavía vemos el aumento de volumen y cierta limitación funcional. La radiografía de control en ese momento nos muestra estos datos. Vemos cómo empieza a haber una mayor homogeneidad en la densidad del calcáneo y las perlas que habíamos colocado en la región braquial vemos que ya están reabsorbiéndose al igual que en la zona del calcáneo. A la 9ª semana de evolución, se habían completado ya las 8 semanas de manejo antimicrobiano, decidiendo suspenderlo, y en los valores del laboratorio encontramos datos normales. Radiográficamente en ese momento, 12 semanas de evolución, vemos la densidad ósea de calcáneo, que ya se ve más homogénea. No vemos datos de una reacción perióstica, de un involucro o alguna otra alteración en la imagen radiográfica, y a los 6 meses de evolución, eso es cuando encontrábamos en nuestro paciente, hablando de forma independiente. Nos llamó la atención que empezábamos a observar aparentemente disminución del espacio astralino en la radiografía de control, y estas son las radio opacas en nivel de calculo. Por laboratorio no había datos normales o patológicos. Decidimos tomar la tomografía para evaluar la articulación subastragalina y efectivamente encontramos cambios y destrucción de esta articulación. A los 2 años de evolución, esta es la imagen que tenemos. Vemos efectivamente estos cambios en la articulación subastragalina, pero el paciente se encuentra funcionalmente reintegrado a su actividad, tolerando la actividad física, sin dolor y sin datos de problema total. Entonces, elegimos el uso del sulfato de calcio como vehículo para la aplicación del antibiótico, ya que puede utilizarse dentro del hueso o en tejidos blandos. Es una opción que puede utilizarse para la administración local de distintos antibióticos. ¿Qué ventajas nos da? Que logramos una concentración elevada del antibiótico en el sitio de infección. La duración y efecto del mismo es por un periodo prolongado y su reabsorción es una ventaja, pues nos limita la necesidad de una reintervención. Es activo contra el biofilm, lo cual nos va a dar ventajas por el germen al que nos estamos enfrentando. Es biocompatible y genera una baja inmunogenicidad, lo cual es eficiente. Al revisar estudios en los que se compara su uso contra polimetilmetacrilato, encontramos que la liberación que logra de antibiótico el sulfato cálcico nos da erradicación de la infección hasta en un 86 y 98% de los casos. Desventajas, ya está reportado que hasta en un 35% de los casos puede haber exudado incluso la expulsión del material a través de la herida, que fue manifestación que tuvimos en este caso. Como conclusión es considerar y no olvidar que es un reto diagnóstico y terapéutico. Nuestro objetivo es buscar erradicar la infección y para lograr esto siempre hay que tener en cuenta que hay que lograr una alta concentración del antibiótico en el sitio y que sea un efecto y una acción duradera. Aquí es importantísimo el trabajo en equipo con infectología. Las estrategias de combinar el antibiótico sistémico, manejo quirúrgico y la aplicación de antibiótico local a través de alguno de estos vehículos o transportadores es una buena estrategia para lograr resultados efectivos. Insisto, el trabajo en equipo con infectología es primordial y la utilización de medios que nos den la administración local del antibiótico directo a los tejidos es una excelente estrategia que podemos considerar y tener en cuenta. Hay distintos vehículos que se están desarrollando, falta mucha investigación al respecto, pero tener en cuenta que tenemos estas herramientas. Muchas gracias. Felicitações, doutor Guilherme. São casos sumamente ilustrativos. Buena charla. Agora, para concluir, invito ao doutor Sérgio Nossa para falarmos sobre placas de cemento ósseo com antibiótico. O doutor Nossa é ortopedista pediátrico com formação avançada em reconstrução de extremidade pelo Instituto. Doutor Sérgio, tiene usted la palabra. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si de pronto me pueden ayudar a abrir el video, que no lo puedo abrir. Mientras tanto, les voy aquí
compartiendo la pantalla. Bien, Sí, perfecto. bien. Bueno, muy bien. Mil gracias por acompañarnos hasta esta hora. Yo espero terminar muy pronto. Quiero hablarles un poco sobre un nuevo jugador que realmente no es tan nuevo, que son las placas recubiertas de cemento con antibiótico. Entonces, estos son mis conflictos de interés. No tengo ninguno relacionado con esta presentación y básicamente el objetivo que vamos a tener durante esta breve charla es mostrar una nueva alternativa, pues para tratar de procurar estabilidad en pacientes que están infectados. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en que a veces tenemos pacientes como este, un paciente de 11 años que ha tenido múltiples lavados, tiene una fractura con un trauma mínimo, estaba saliendo de la ducha y se fractura y tenemos que estabilizarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente tenemos un paciente que está infectado, ¿sí? Y tiene inestabilidad, es decir, tiene una fractura. Hay que recordar un poco los principios del manejo de la infección. Yo les recordaba hace un rato por el chat que pues siempre debemos tratar de retirar el tejido no viable, tener un paciente o un hueso más bien que esté estable, tener antibiótico terapia dirigida, manejo del espacio muerto y en lo posible tratar de darle compresión a las fracturas. Entonces, si pensamos en que tenemos un paciente fracturado que puede o no tener un defecto, pues necesitamos darle algún tipo de estabilidad. Y cuando pensamos en esas opciones para darle estabilidad a los pacientes, pues tenemos, por supuesto, valga la tautología, varias opciones. Una es ponerle clavos recubiertos de cemento con antibiótico. Esa es una opción que sirve muy bien para los defectos diafisarios o para las fracturas diafisarias. Tenemos la fijación externa que nos sirve básicamente para cualquier cosa, pero que es incómoda y a los pacientes no les gusta. Y ahora tenemos un nuevo jugador que realmente les decía hace un rato que no es tan nuevo, que son las placas recubiertas de cemento con antibiótico. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la placa? Pues básicamente nos permite estabilidad en lesiones metafisiarias, pacientes que tienen las fisis abiertas, que son la mayoría de nuestros pacientes, nos permite manejar defectos segmentarios, defectos cavitarios críticos o fracturas patológicas por infección. Quiero mostrarles rápidamente cómo se hace. Digamos que hay un poco como de Art Attack. Uno necesita planear qué placa va a usar, qué orificios va a dejar libres, es decir, en qué orificios planea dejar tornillos. Lo que ven ahí ustedes son los materiales que utilizamos para hacer estas placas de cemento con antibiótico, jeringas de 50 centímetros, la placa que vamos a utilizar, el cemento, que es lo que ustedes ven en esta parte de acá, en la riñonera. Al lado ven vancomicina, para este caso de este paciente que tenía un estafilo, entonces le vamos a mezclar el cemento sin antibiótico con vancomicina para lograr dosis terapéuticas y no dosis profilácticas, que son las que nos dan cemento con antibiótico. Y además de eso, yo le pongo a los pacientes en el cemento azul de metileno para que sea fácil de diferenciar el cemento con respecto al hueso en el momento de retirarlo. Además de eso, utilizamos una manguera siliconada, que son básicamente mangueras que resisten alta temperatura para que nos den un contorno liso y plano para tratar de disminuir la rugosidad, lo cual a su vez nos debe disminuir el biofilm. Utilizamos brocas también, una caja pesada, idealmente cemento con altas porosidades y un antibiótico que sea termoestable. Recuerden que no todos los antibióticos resisten el hecho de que el cemento se caliente tanto cuando hace su reacción. De temperatura, pues para poder fraguarse. Los pasos entonces son, escogemos la placa, yo digo apuñalar la manguera porque hay que hacer unos huecos a la manguera para que no queden burbujas en el manto de cemento, preparamos el cemento, lo cargamos en la jeringa como ustedes ven ahí, luego lo ponemos en la manguera, metemos la placa en la manguera y luego le ponemos peso para que se aplane. Esperamos a que este cemento frague parcialmente, para eso le ponemos una caja encima y estamos con una bolita de cemento en la mano, pues testeamos hasta en qué momento se siente razonablemente como sticky, como si estuviera pegajoso. En ese momento sacamos la placa de la manguera de cemento con antibiótico, ponemos una placa igual o más larga encima y perforamos los orificios que vamos a utilizar antes de que el cemento termine de fraguar. ¿Para qué? Pues para poder liberar esas interfaces de la unión placa-tornillo que nos van a permitir bloquear los tornillos y tener una placa de cemento con antibiótico como la que ustedes vieron en la foto anterior. Si quieren ver cómo se hace bien la técnica, digamos que a la persona a la que le aprendí esto es al doctor Carlos Valderrama, que trabaja en Medellín, y él a su vez le aprendió a la doctora Conway, que trabaja en Baltimore. Esta es nuestra placa de cemento con antibiótico. Ustedes pueden ver ahí que decidí en este caso no recubrir la parte más proximal, básicamente porque iba a utilizar los tres tornillos proximales, pero eso nos permite de alguna manera tratar de disminuir el biofilm en estos pacientes. Entonces volvemos a nuestro caso. Este es nuestro paciente, 11 años, con una fractura patológica, múltiples lavados, estuvo en la UCI, tuvo además de una neumonía multifocal, tenía un estafilococo aureus meticilino resistente.
El problema, pues digamos que además de tener la infección con inestabilidad, teníamos un defecto en el primer lavado entre a membranas, pero el hueso metaficiario estaba muerto. Y discutimos que dentro de los principios del manejo de estos pacientes, pues estaba quitar todo lo que estuviese muerto y terriblemente infectado. En este caso le quitamos 6 centímetros de hueso en nuestro primer lavado y después de eso, pues entonces ya teníamos un defecto segmentario. Teníamos una familia difícil con un niño difícil y nuestras opciones básicamente eran o ponerle un tutor o ponerle una placa. Un tutor para poderle hacer o un acortamiento agudo más un alargamiento proximal o un tutor para un transporte o ponerle una placa para hacer una técnica de membrana inducida. En este caso teníamos una familia difícil con un niño que pues tenía 11 años, un muchacho realmente ya grande, pero pues desafortunadamente no era muy complaciente, por decirlo de alguna manera, con su tratamiento, un paciente que estaba ya deprimido después de tanto tiempo y decidimos entonces no brindarle un fijador. Entonces se le hizo la resección, ustedes ven ahí la placa montada, es una placa diferente a la que les mostré en el otro caso. En este, pues digamos que para este paciente solamente le tomé fotos ya a la placa montada, ustedes ven ahí el defecto segmentario que tenía el paciente, un bloque de cemento que se le coloca a nivel del defecto y después de eso más cemento para poder regularizar los bordes y que la membrana inducida que se va a hacer abrace al hueso, ¿sí? En los bordes para que la membrana realmente funcione. Ustedes ven ahí ya el desarrollo del paciente, le quitamos a la sexta semana entonces el bloque de cemento, tiene una membrana muy bonita y le injertamos con autoinjerto únicamente de los ilíacos del paciente y este es el desarrollo del paciente. A los 9 meses ustedes ven en la secuencia de radiografías cómo el paciente va consolidando su membrana inducida. ¿Qué hay sobre estas placas de cemento con antibiótico? Los estudios iniciales son desde 2015, hace 10 años. Por eso les decía que de reciente de pronto la técnica no tiene mucho, solamente que pues a mí me parece que es una técnica que no conocemos y que en ese orden de ideas no exploramos mucho. Por eso les digo que es una técnica reciente, entre comillas, pero creo que es muy, muy, muy valiosa, sobre todo para nosotros los ortopedistas infantiles. El estudio original de la doctora Conway habla de 13 pacientes, de los cuales solamente uno era pediátrico para defectos de 10 centímetros en promedio, con excelentes resultados. Y después, por supuesto, aparecen nuestros amigos los orientales que ahora tienen estudios súper grandes con 183 pacientes 5 años después, ¿sí? Donde, pues, digamos que en un primer tiempo les hacen todo el manejo y estas fueron las complicaciones que tuvieron. 8,7% de recurrencia de la infección, 2% de problemas de las heridas, 1% de falla del implante y después un paciente que tuvo una fractura patológica perimplante. Eso fue para el primer tiempo. Y en el segundo tiempo tuvieron unas tasas de alrededor del 13% de recurrencia de la infección y 10% de problemas con el regenerado de la membrana. ¿Qué tenemos nosotros en el instituto hasta este momento? Tenemos 6 pacientes con membrana, ninguno de ellos con reactivación de la infección, uno con una falla de material, un tornillo, sin embargo no falló la placa. Tenemos pacientes desde los 10 años hasta los 21 años. Iniciamos con esta técnica en diciembre de 2021. ¿Qué conclusiones les puedo dar de esto? Pues que esta es una nueva opción, para mí es un nuevo juguete de alguna manera que tenemos. Me parece que es una opción súper prometedora para cuando no queremos utilizar fijadores externos. Y recuerde, pues además de su tercer principio de la ortopedia, que yo digo que es mejor dentro que fuera, entendiendo que es mejor tener una placa que un fijador externo. Queremos ponerles a su servicio el servicio de ortopedia del Instituto Roosevelt, donde somos alrededor de 30 ortopedistas en este momento, dentro de los cuales 14 somos infantiles, perdón que tengo que actualizar esta diapositiva, y dentro de esos además tenemos cirujanos de mano, columna y pues del resto de las especialidades. Quiero darles las gracias y no sé, Gilberto, si tenemos un rato para poder discutir entre todos o si ya es momento de cerrar el webinar, lo que tú digas. Vamos ter mais 10 minutos de perguntas e respostas. Tivemos uma audiência muito alta e muitas perguntas. Primeiro, doutor Daniel, César Galego, sua opinião sobre o uso de drenagem com irrigação contínua. Daniel, no sé si Daniel, me... me escuta? Daniel, me escuta? Matias, pode responder, Matias. Sí, nosotros hace mucho, mucho tiempo ya que no dejamos de drenaje continuo, no hacemos artroclisis tampoco en nuestro centro, por lo menos 20 años. Entonces, si tenemos una infección que el primer aseo no nos dejó tan tranquilos porque vimos que el tejido necrótico era mucho y que eso podía seguir avanzando o que podía reproducirse ciertas cavidades con colecciones, pensamos en realizar un segundo aseo dentro de las próximas 24 o 48 horas, más que dejar un drenaje. Sim. Doutor Emanuel, depois de drenagem de la cadeira, você coloca alguma imobilização?
¿No me escucha? Ah, Buenas noches, Gilberto. buenas noches. Generalmente no coloco inmovilización, sino que el paciente cuando drenamos, hacemos un drenaje de cadera, en mi caso, pues con la inmovilización en cama, movilización pasiva es suficiente. Más con la cadera que aunque produce dolor la movilización por el aumento de la presión intraarticular, generalmente este paciente no tiene tanto movimiento y no es necesario inmovilizar. Ok. Doutor Matias, considerando as imagens de ressonância, quando se indicaria tratamento quirúrgico em uma osteomielite? Bueno, lo habíamos escrito un poquito en el chat. A nosotros son tres los factores que nos llevan a hacer una cirugía en forma regular. Lo primero, cuando el niño tiene un compromiso claro infeccioso, es decir, un chico que está con dolor metafisiario, en el cual se ve que hay una zona que lleva un tiempo ya doliendo, o está febril, o está entrando en un cuadro séptico. Eso es como lo primero. O sea, el cuadro clínico es fundamental. Lo segundo es la temporalidad. Si ya llevamos más de 24 o 48 horas con la sintomatología, nosotros preferimos realizar un debridamiento, por lo menos una evacuación de parte del tejido que está a presión dentro del tejido óseo. Y lo tercero es cuando la resonancia nos muestra entonces imágenes de tejido necrótico, que no necesariamente tiene que estar encapsulado, o sea, no necesariamente es un absceso, sino que cuando ya encontramos imágenes de tejido necrótico, hipotenso en T1, ya pensamos también en que requiere realizar una descompresión. Ok, gracias. Eh, Paula Triani para Dr. Souto. Qual a utilidade da velocidade de sedimentação e o diagnóstico de osteomielites? Bueno, no me permite activar el video. Digamos que la BSG para el diagnóstico podría servir, puesto que por lo general se encuentra en un valor elevado. Sin embargo, el problema que tiene la BSG es que tiene muchas otras explicaciones que pueden elevarla, es decir, la sensibilidad es muy baja. La especificidad tampoco es muy buena, por eso hemos dejado de utilizarla. La PCR tiene una buena sensibilidad para el hecho de diagnosticar un proceso inflamatorio, cualquiera que sea, sea o no de origen infeccioso. La especificidad sí también es muy variable, depende y eso se sabe desde hace mucho tiempo que la PCR tiene una especificidad muy variable, dependiendo de si la causa es infecciosa o no y si dentro de las causas infecciosas hay presencia de virus, bacterias, hongos, micobacterias. Entonces, para el caso específico de lo que tiene que ver las infecciones osteoarticulares o de piel y tejidos blandos agudas, tenemos mayor utilidad con la PCR, puesto que tiene una vida media que es relativamente corta, que oscila entre 9 a 48 horas. Incluso puede tener una vida media más corta que la procalcitonina. Y descartando otras posibles causas de elevación de la PCR, pues esta es de mayor utilidad. Un paciente con una infección grave que incluso hubiese presentado complicaciones asociadas a la infección osteoarticular, como una endocarditis bacteriana, un émbolo séptico u otro tipo de complicaciones, persistencia de la bacteriemia, siembras a distancia, puede tener la BSG elevada incluso por muchos meses, incluso aunque el proceso agudo y sus complicaciones ya se hayan resuelto. No solemos utilizarla para diagnóstico, tampoco solemos utilizarla para seguimiento. Digamos que en nuestro caso, al menos en el Instituto Roosevelt y con todos los ortopedistas de nuestra institución, no solemos pedir, no es frecuente que utilicemos la BSG, la velocidad de sedimentación, como un criterio diagnóstico. Recuerden que muchos casos de estas infecciones graves pueden estar asociadas a bacteriemia, a sepsis y a otro tipo de complicaciones y que muchos de estos estafilococos que causan lesión en el hueso también portan toxinas, portan hemolicinas, portan leucocidinas, y el solo hecho de tener un cuadro anémico derivado de la infección puede hacer que la BSG se eleve falsamente. Muchas gracias. Gracias, gracias, doutor. Doutor Matias, como hace o segmento de osteomielite com a ressonância? Quanto tempo? Bueno, la resonancia magnética
no la utilizamos como para realizar un seguimiento específico, porque es bastante, como decíamos, acá decimos a la araca, o sea, uno puede ver reacción inflamatoria importante en el tiempo si es que no está produciendo un absceso propiamente tal. Por lo tanto, el seguimiento es más bien clínico, y con exámenes de sangre, con la curva PCR para el tratamiento inicial. Cuando ya tenemos cuadros crónicos en el cual nosotros vemos que no hubo una respuesta al tratamiento inicial, podemos buscar otros focos habitualmente con una resonancia, eh, pero es como es para esos casos más selectivos. Y cuando, claro, uno hace el seguimiento ya de los cuadros que se han cronificado, uno puede realizar una resonancia, pero nosotros tratamos de no realizarla antes. Lo más temprano que le hemos hecho, yo creo, como para un seguimiento, han sido 6 semanas o 8 semanas. Previo a eso, la verdad es que la clínica, los exámenes de sangre son lo que nos mandan. Graças, Matias. Doutor Emanuel, Sebastião Coelho, que opinião se tem sobre o uso de elementos como vidro bioativo ou gustitos com perosol para o manejo de defeitos cavitários? Buenas noches, Sebastián, un placer tenerte por acá. En mi experiencia, no tengo dentro de mi arsenal el uso del bioglass o vidrio radioactivo, que es el SP53P4, pero los resultados de los estudios que se han mostrado han sido muy buenos. Sí, como recomendación es que se ha estudiado muy poco y necesitamos más experiencia con ello. Yo lamentablemente en mi país no tengo ese recurso disponible. Sí estuve en unas conferencias donde nuestro compañero Ocampo, Juan Carlos Ocampo, presentó una serie de casos con muy buenos resultados, pero en mi caso no he tenido la experiencia. Doutor Sérgio Nossa, por favor. Sí, mil gracias, Alma, por la respuesta y también a Sebastián por la pregunta. Yo creo que es muy importante tratar de racionalizar el uso de los diferentes vehículos de alguna manera o de elementos que podemos utilizar para el manejo de defectos. Porque hoy en día tenemos el vidrio bioactivo, tenemos el Cerament, tenemos los fosfatos tricálcicos y además están llegando unas nuevas esponjas similares al vidrio también al mercado. Y pues digamos que en los pocos estudios comparativos que hay en adultos, porque no hay en niños, muestran que funcionan igual básicamente que colocar cemento con antibiótico. Lo que pasa es que de alguna manera, pues cuando uno mira únicamente las series de casos que ellos publican, pues todos tienen buenos resultados. Pero también si uno mira las series de casos de las perlas o de los bloques de cemento con antibiótico, también tienen buenos resultados y cuando se comparan, pues no hay diferencia. Y creo que si uno, por ejemplo, piensa que el paciente no va a volver nunca o que uno no lo puede volver a operar o que, digamos que en el caso, por ejemplo, pensando en otros países, en Estados Unidos, que es tan caro volver a llevar al paciente a cirugía, pues de pronto vale la pena utilizarlos. Pero creo que en la medida también en la que podamos racionalizar, digamos, este recurso, creo que también es importante para no, pues, maltratar nuestros sistemas de salud. Muitas graças, nossa. Muitíssima graça aos nossos conferencistas e a todos vocês que nos acompanharam nesta noite de profundo aprendizagem. Estamos seguros que os maiores beneficiados serão, sem dúvida, nossos pequenos pacientes, razão e inspiração de nosso trabalho diário. Le desejo uma boa noite e espero reencontrá-lo no próximo seminário web da Sociedade Latino-Americana de Ortopedia e Traumatologia Infantil. Boas noites a todos.